Listo, ahora sí ya estamos listos para iniciar la sesión de hoy sobre la revisión de los prototipos, las ideas de los prototipos que han estado desarrollando y entonces cómo a partir de un análisis basado en los lentes de Excel, pues podemos buscar algunas ideas, ¿no? Entonces, veamos, alguien en particular nos quiere platicar de su juego, de las ideas que puso principalmente, de las ideas que ya están aquí para que con base en las ideas. Entonces, no sé si Jorge, Luis, Diego, Zamora, Maite, ¿quién dice yo para que revisemos primero su proyecto? Digo, no tienen que, ni siquiera tienen que abrir su micrófono, yo lo puedo hacer, pero nada más. No, no, ya saben que siempre no nos da tiempo de revisarlos todos. Entonces, ¿quién dijo yo? Pues entonces empezamos por el primero que publicó, que en ya apareció un mensaje. Eh, ok, el de Solar Flare. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, ok, acuérdense con respecto a los equipos, acuérdense que vuelvan, que es importante que si hay algún cambio en los equipos, lo notifiquen a los ayudantes para que hagan la actualización correspondiente. Entonces dice aquí, el juego consiste en un sucesor espiritual de Frostpunk, solo que esta vez nos encontramos en un desierto. Historia. La historia que se ha pensado es que por un mal manejo de los recursos de la tierra y por vasta contaminación, el mundo se ha secado. Tomamos como fuente de inspiración el calor que hizo este año. Buena inspiración. De eso se trata la inspiración. Tenemos dos opciones de inicio. Sigue en proceso. Aparecemos de la animación suspendida en un búnker. Llegamos después de explorar por el legendario árbol de la vida. Básicamente es un árbol que por radiación está enorme y se tienen, bueno, estas son como las dos ideas de el progreso de la historia y se tiene pensada algunas cinemáticas. Aún no cuentan con aún se cuentan con pequeños storyboard de cómo sería cada uno. Mecánicas. El juego es de tipo point and click, con toma de decisiones, así como manejo de recursos. Se genera el mapa pseudo aleatorio, no se preocupen demasiado ahorita en esta parte. Inclusive yo recomiendo que si para inclusive el segundo prototipo que ya sea digital, pues entonces este mapa no puede ser estático y dejan para el siguiente curso de inteligencia artificial aplicada a videojuegos, la parte de la creación del contenido pseudo aleatorio, lo cual denominamos muchas veces como contenido procedural. Eh, la parte de la historia sigue en progreso, el core del juego son las mecánicas. ¿Ok? En el mapa genera los recursos de inicio del juego. Aquí acuérdense lo que platicábamos con respecto a las preguntas, a los elementos básicos, ¿no? Aquí mi pregunta sería, para que vayan completando, ¿cuáles son esos recursos? Entonces, para que lo vayan teniendo completo, y esos son los elementos que deben de ustedes de seguir completando. En vez de un reactor, usamos un árbol purificador. También se genera en el centro. Eh, se, se recolectan más o menos recursos de acuerdo a un nivel de dificultad inicial, así también como las investigaciones. Eh,
Sí, entonces, por ejemplo, acá en el chat van completando justo la idea. Me parece que de eso se trata. Exactamente es lo que iba a decir, ¿no? Actualicen en el foro esta información para que ahí vaya quedando la información y todos siempre tengan a la mano estos datos. Entonces, construcción de múltiples edificios, casas, consultorios, talleres. Y contamos con, se me olvidaba aquí, estas iba a señalar, así como también las investigaciones. ¿A qué se refieren con investigaciones? En el documento viene más detallado. Ok, pues todo eso que viene detallado, pónganlo aquí o pongan la liga aquí para que los ayudantes puedan también leerlo. Porque lo que yo les he pedido a los ayudantes es que empiecen a revisar estas propuestas a partir de esta semana y vayan poniéndoles retroalimentación. Entonces, eh, si no está la información completa, pues eso lo dificulta más. Entonces dice acá que dicen que la parte de la investigación, pues se refiere a hacia la producción de mejores recursos, ¿no? En general. Sí, eso es como lo que sucede en otros juegos justamente, donde el concepto de algo que te permita desarrollar los recursos son el desarrollo de tu civilización en términos de investigación o el elemento que sean, como sea llamado, pero entonces investigaciones también es un recurso más porque también es una cualidad que se va desarrollando. Y contamos con el árbol de habilidades, con un árbol de habilidades. Objetivo, sobrevivir el máximo tiempo con tiempo posible con la población. Y después terminar el modo historia, tener una civilización estable y feliz y que no caiga en la anarquía. ¿Ok? Acá entonces el siguiente paso, además de describir los recursos, pues como ya se imaginarán, de acuerdo a lo que platicamos, es el desarrollo de las diferentes elementos formales del juego. Acuérdense que acá lo comentábamos como parte de las cualidades que se tienen que cubrir del prototipo 2 o los elementos que ustedes tienen que desarrollar son entonces los diferentes elementos básicos que hemos estado revisando. Entonces, por eso entonces será, si se fijan, ustedes ahorita ya esbozaron un poco el objetivo, pero entonces empiezan a pensar en términos de reglas y procedimientos. Entendiendo entonces lo que fuimos trabajando a lo largo de las semanas pasadas acerca de las reglas y procedimientos donde invertíamos mucho tiempo a esta definición, porque aquí en juegos como estos, como el que están ahora presentando, hay una relación muy interesante o que debe de explicitarse mucho en términos de cómo estos recursos les permiten construir estos elementos. Entonces, si bien, como bien ahora mencionan, están pendientes, pues es entonces el siguiente paso, que vayan empezando a articular cómo existen cómo se conforman en su juego estas relaciones entre los recursos y la evolución del tiempo. Entonces, esto pues ya les va a dar a ustedes una claridad de cómo ir desarrollando su juego y en este primer prototipo, recuerden que al ser físico no tienen que programar nada, pero es muy importante que construyan bien las reglas, bien los procedimientos, para que esté muy claro cómo se usan los recursos para la obtención de estos
elementos, edificios, construcciones, como las quieran denominar. Ajá, mira, eso que empiezan a poner acá, como está poniendo aquí Cassandra en el chat, es uno de los elementos centrales, ¿no? Cómo estos, a partir de estas cualidades, se van entonces describiendo y se pueden encontrar, o a partir de empezar a desarrollar estas ideas, entonces se pueden ir identificando si pudiera haber algunas carencias, hubiese un posible error o falta de información que permita que esto se complete. Entonces allí se vuelve central, pues que vayan poco a poco desarrollando estos contenidos para que así ustedes entonces tengan muy claro cómo se va a desarrollar el juego. Entonces, por ejemplo, acá menciona, eh, por ejemplo, construir casa, requisitos, una persona mínimo y 20 unidades de madera. Las villas proveen un tipo de alojamiento mejorado. Al contar con un pozo y un árbol, reduce las temperaturas. Frente a olas de calor leve, los habitantes pueden soportarlas. Pero vean, por ejemplo, aquí están hablando de cualidades del entorno. Estas cualidades del entorno también, como lo discutíamos cuando hablábamos de los recursos no son solo los elementos que clásicamente identificamos como cosas que se pueden acumular, sino también podemos inclusive considerar los aspectos del entorno, porque ahí ustedes pueden empezar a identificar y a explicitar las cualidades que se mencionan, digo, las cualidades que afectan el desarrollo del juego. Por ejemplo, acá en esta primera aproximación, no se menciona nada acerca de que al entorno le va a afectar el tiempo. Digo, el clima y estas otras cualidades, y algunas otras cualidades que ahorita no están explícitas. Entonces, lo que buscamos es que vayan explicitando todas estos elementos. Entonces, sigo leyendo. Después dice investigación requerida, sí, coste 25 de madera, 10 de metal, una semilla o árbol, capacidad 25 personas, mejora disponible si se usa semilla frutal, puede producir frutos. Este está más completo. Y este que es la villa. Para desbloquearla se necesita una investigación. Entonces, ¿es necesario? Preguntan, ¿es necesario que pongamos todas las reglas? Es que sí son varias, sino para irlas describiendo. Rondan como las 50 o 60 reglas aproximadamente. Mi pregunta sería la siguiente. Estas 50 o 60 reglas, ¿dónde están? O sea, vamos a suponer que están en el documento. Si están en el documento, lo que pueden hacer es poner una liga que diga, en este documento se observa, en la siguiente liga se pueden leer con detalle las reglas del juego. Y acá solo ponen una parte. Pero si todavía no han desarrollado esas 50 o 60 reglas, entonces la pregunta sería, ¿es necesario que las desarrollen? Sí, porque si no, ¿cómo va a trabajar su juego? Lo que pueden hacer es a lo mejor identificar las reglas básicas que van a hacer que su juego que su juego se pueda empezar a probar. En el documento van 25 aproximadamente, como está en pausa por el momento. Son básicamente las mismas reglas que como la villa. Sí, entonces a lo mejor en esta parte del foro pueden poner solo esta que ahorita pusiste en el chat y las pones acá como un ejemplo y ya le ponen la liga al documento para que los ayudantes puedan revisarla. Entonces, eso sí puede ser, porque bueno, pues así no las vuelven a copiar todas de este lado. Pero entonces, sí se vuelve importante que si ustedes dicen, bueno, o sea, es que la primer versión
del juego, pues solo va a permitir que solo se considerarán este tipo 5, 3, 2 tipos de edificios o de edificaciones y solo considerarán entonces 25 reglas, por poner un número, ¿no? Porque es lo suficiente para el desarrollo de este primer prototipo. Y entonces sí pueden dejar pendiente el resto de las reglas porque para este curso pues no van a alcanzar a desarrollar todo el contenido. Eso sí puede ocurrir, nada más entonces tengan presente ese alcance al cual ustedes quieren llegar, porque si no, pues si no, cuando ustedes empiecen ya a desarrollar su juego, pues podría empezar a tener problemas porque no saben qué hacer o no está definido, más que no saben, no está definido qué hacer ante algunas situaciones, porque pues no se concluyó en su momento todo el análisis. Entonces, por eso es importante, pues, que se vayan completando. Entonces, esto nos permitiría desarrollar algunos de estos elementos, ¿no? Los procedimientos, hasta los recursos. Y a partir de ello, entonces, nosotros podríamos empezar a preguntarnos y a empezar a aplicar los lentes. De entrada, el elemento que para mí particular punto de vista sobre los videojuegos es cuál es la experiencia básica de su juego. ¿Cuál creen que es? Por qué la gente, más bien, qué es lo que la gente con lo que se va a quedar cuando juegue su videojuego? Y eso está también muy asociado con a quién les puede interesar este tipo de videojuegos, ¿no? Entonces, por eso es central que identifiquen la experiencia básica o la experiencia fundamental. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería esa experiencia básica? Por eso regreso a la pregunta. Acuérdense que aquí en los lentes siempre están asociados a las preguntas. Entonces yo preguntaría entonces, ¿cuál es esta experiencia esencial? Ponen, en nuestro caso sería porque es divertido y adictivo, al menos como es de estrategia, va para gente que le gustan estos tipos de juegos. Ajá, o sea, esa respuesta de que es para gente que le gustan este tipo de juegos sería en general la respuesta para todos los juegos. Pero ¿cuál es? Dicen, por ejemplo, es divertido y adictivo. Sí, pero eso no está respondiendo mi pregunta de cuál es la esencia. Y entonces esto inclusive no lo tienen que responder en este momento, más bien quédenselo de tarea. ¿Cuál es? Y acuérdense que también muy asociado a la experiencia esencial está el lente de la emoción. El lente de la emoción nos invitaba a preguntarnos ¿cuáles son estas emociones que quieres que el jugador tenga y por qué? Entonces, eh, esta parte dicen, quizá el constante estrés de que van haciendo cambios climáticos. Pues eso sí puede ser un poco más cercano a la emoción, ¿no? Buscas que el jugador se esté preocupando, se sienta estresado por el impacto en el clima de las cosas que van allí sucediendo. Entonces, dice aquí, entonces un día hay buen clima y al día siguiente vemos que subieron 20 grados de temperatura y que tienen que cuidar tu ciudad. Y cada vez rezando para que venga una reducción de temperaturas para liberar estrés. Pudiera ser, pero mm, piénsenlo. Siento que todavía está un poco, todavía no está tan claro cuáles son estos dos. Y vean cómo solo estoy con los primeros dos lentes. Solamente planteé la duda acerca de dos preguntas acerca de los dos primeros lentes y, y ya esto nos está haciendo reflexionar cómo quiero yo transmitir esas cualidades. Entonces,
A mí particularmente no me convence todavía esta respuesta de la emoción y de la experiencia esencial. Les pido que lo vayan trabajando, porque entonces un poco por eso aquí se los pusimos, ¿no? Que ustedes mismos entiendan, digan, yo creo que para este juego apliqué estos dos, particularmente la emoción y la experiencia esencial tienen que aplicar a todos, ¿no? Cualquier juego busca tener una experiencia que busca transmitir a los jugadores y a partir de esta experiencia se busca generar una emoción, que en este caso puede ser, esa parte sí estoy un poco más convencido sobre que pudiera ser el estrés, pero bueno, entonces, listo. Vean, entonces, cómo solo con un juego cuánto nos tardamos. Y eso, pues, eso es un poco lo que buscamos seguir haciendo a través del foro, porque, pues, esto siempre es una cuestión que sigamos, que podemos seguir discutiendo más. Entonces, por ejemplo, esta no me dice que, no me dice mucho qué ocurre aquí. Acá está la parte de los recursos. Sí necesitaríamos que también le pusieran un título a sus capturas diciendo que son. Por ejemplo, dicen acá los ejemplos son decisiones, pero decisiones que se toman en qué punto. Yo ahorita no había entendido en alguna parte del juego que en un punto tú tendrías que tomar decisiones. Entonces, seguro para ustedes es como muy claro, pero desde fuera estas ideas todavía están desconectadas. Entonces sí les pedimos que traten de irlas completando para que se vaya viendo más claro cómo puede funcionar o cómo va a funcionar su juego. Entonces, mm, sí, por favor actualícenlo y vayan pegando más respuestas para que entonces ya quede más claro. Eh, Y bueno, vean, de eso se trata esta sesión, que podamos ir profundizando en esos análisis de sus juegos. ¿Alguien más quiere que revisemos su juego? Digo, alguien más dice, levanta la mano, si no, yo. Aquí como es físico, los procedimientos, ¿cómo los podemos ver? Por ejemplo, vamos a ver tu juego para que lo veamos de manera, bueno, el juego que están trabajando con tu equipo para que de forma clara se puedan ir poniendo. Sí, ya vi que les faltó elaborar, desarrollar más, pero con esto es suficiente para empezar a discutir. Dice, dentro de nuestro juego, seremos fotógrafos que estamos intentando tomar videos dentro de diferentes locaciones en la que nos encontremos. Mientras más tiempo presionemos grabar, más puntos iremos acumulando. Sin embargo, si alguna de las personas del fondo nos voltea a ver, perderemos una vida. O sea, si no dejamos perdón, perderemos una vida si no dejamos de grabar, ya que las personas no les gusta ser grabadas sin consentimiento. Si tu puntaje es alto y lograste acabar si tu puntaje es alto y lograste acabar sin vidas, es decir, evitaste que alguien te atrapara grabando, esto se reflejará en la cantidad de likes que tu video genere. Sin embargo, mientras más popularidad ganes, más personas podrán voltear a verte y se te dificultará cada vez más grabar un video más largo. Bueno, entonces, como detalles técnicos, si lo que tú haces es tomar fotografías, pues se llaman fotógrafos. Si tú lo que haces es grabar, normalmente solo se le denomina camarógrafos. No tienen como este título específico de fotógrafos.
que eso más bien depende de el equipo originalmente que se tenía, ¿no? Aunque ahorita ya pues con cualquiera de los dos equipos puedes tomar o fotografía o videos. Entonces, pero bueno, nada más como un detalle técnico. Dentro de las locaciones también puedes encontrar puntos adicionales al captar eventos u objetos extraños que aparecerán de manera aleatoria en la pantalla. Como objetivo del juego, más o menos me queda claro, ¿no? Creo que queda claro que lo que buscas es videograbar situaciones y situaciones donde está ocurriendo, donde hay personas, estamos de acuerdo. O sea, como que hace mucho sentido con el propio título del juego. Entonces, hasta ahí está, creo que se entiende bien el objetivo. Ahorita en este momento no alcanzo a entender cómo, cómo vendría esta situación de que identificas que las personas están viéndote, o sea, si las personas voltean a verte, no sé, de pronto ahorita no lo termino como de hilar. Por eso el siguiente paso es fundamental. O sea, nuevamente regresamos aquí. Entonces, a lo mejor ahorita está como esta primera descripción. Entonces, pues empiecen a poner cómo se imaginan este posible mock-up. Y con esta idea, por ejemplo, simplemente con, a ver, aquí dice, aquí que están poniendo, pensaba que sean personas y digamos, cuando volteen, se ponga un globito con signo de admiración y tienes pocos segundos antes de que voltee para dejar de grabar. Ah, ya, aunque lo leí mal. Digamos, cuando van a voltear, se pone como este globito con la advertencia y tienes pocos segundos antes de que voltee para dejar de grabar. Ok. Entonces, por ejemplo, en un juego como este que se está planteando, ¿qué rol podría tener el prototipo físico? Esto que acabas de decir justamente. O sea, ¿cómo es esta dinámica donde este hecho de que están volteando a verte afectará o lo percibirá el jugador? O sea, que el jugador entienda que esto está ocurriendo. Esta idea que acabas de poner de que cuando van a voltear se pone este globito o esta advertencia, pues eso es lo que debería reflejar tu prototipo físico. De manera que esta advertencia de que tienes que dejar de grabar, en este caso, el juego debería transmitirla de una manera clara. Entonces, ¿y eso cómo se puede hacer justamente? Pues en físico, lo que tú podrías hacer, si así lo ves, es que podrías entonces literalmente tener un objeto que gira. Déjenme aquí armar algo rápido en mi cubículo y que justo cuando giras el objeto se produzca esta animación que tú estás esperando que ocurra. Imaginemos que este es el objeto que nosotros queremos, estamos videograbando. Entonces, este objeto en el físico, pues lo que sucede es que tú lo observas de esta manera y cuando empieza a girar, aquí se visualiza o aquí en el objeto se visualiza esa advertencia que tú estás diciendo. Y entonces, de esta manera se puede entender más claro, o bueno, se puede probar si advertencias como la que tú estás diciendo van a ser visibles para el jugador y entonces que él entienda esto que ahora tú comentas,
acerca de esto, de este hecho que empieza a ocurrir, que van a voltear, porque de pronto, eh, ahorita también yo no me lo imagino, ya con esta idea que hiciste, pues ya empieza a parecer un poco más claro, pero entonces, en un prototipo físico, pues eso es fácil de probarlo. Aquí un poco recordando la idea de los conceptos de los prototipos físicos, es que esto ocurra de una manera muy rápida. Y entonces, digo que nosotros podamos probar, quiero decir, probar estas ideas de una manera muy rápida. Y entonces ahí es donde cosas como lo que acababa ahora de mostrar, donde un prototipo lo haces que físicamente gire, y entonces allí es donde se entiende más rápido el concepto sin tener que hacer un desarrollo más completo. Entonces, en ese sentido, habría que estar pensando los prototipos físicos. Y la pregunta es, regresando un poco a la pregunta inicial que hacía Maite acerca de los procedimientos. Si ¿cómo podemos ver estos procedimientos físicos? O sea, procedimientos en el juego físico. Entonces, si en este caso, por ejemplo, tú estás haciendo este entorno real, por ejemplo, cuando gira este objeto y de pronto el jugador no baja la cámara, entonces el procedimiento nos diría cómo ese hecho de que te vean tiene un impacto en el jugador. Entonces, allí en este caso es literalmente de decirle al jugador, bueno, pues como tú no alcanzaste a quitar la cámara, pues tienes un punto menos. ¿Y cómo representas ese puntaje? Pues ya lo decías acá en términos de vidas, ¿no? Por acá lo pusiste. eh, Perderemos una vida. Entonces, esto es muy fácil de representarlos en físico. A lo mejor no en términos de vidas, pero sí en una barra de vidas. Entonces, en un prototipo físico, pues tú puedes decir, mira, tienes estos 4 cuadritos físicos que son tu nivel de vida. Entonces, si en el juego físico giras al personaje y el jugador no alcanza a quitar la cámara, pues entonces le quitas uno de esos cuadritos de vida. Y entonces así vas viendo cómo la persona va perdiendo vida, pues porque no alcanza a quitar los distintos objetos, no deja de grabar en el momento en que lo observa. Entonces, en realidad, cosas como las vidas, cuando ocurre un evento, pues son muy fáciles de implementar con un procedimiento en físico, porque pues es muy directa la relación de quitar un objeto que represente el concepto de la vida. No sé si con esto queda un poco más claro el tema de los procedimientos en físico. Ya, por supuesto, en la implementación, pues eso a lo mejor implicará aquí una cuestión digital de cómo identificar que te cacharon de paparazzi. Entonces, ahí eso sería, creo que más difícil ya implementarlo, pero en un prototipo en físico, pues se me hace que es muy más simple. Entonces, y yo regresaría nuevamente a la pregunta, ¿cuál es la experiencia que desean transmitir en este juego, Maite? Y creo que en este caso la respuesta es muy directa, pero pero más bien me quedo a la espera. Exactamente, ¿no? Sí, me parece que aquí el elemento central en cuanto a la emoción, pues es de que no te atrapen. En cuanto a la experiencia
esencial, pues es ver, sentirte en los zapatos literalmente de un paparazzi, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto para que eh, el jugador sienta que es parte o más bien que tiene el rol de un paparazzi, de estar observando y videograbando o fotografiando a una persona? Entonces, creo que allí la experiencia central y la emoción son muy claros en este juego. Entonces ahí me parece que es más fácil que puedan poner cómo van aplicando los lentes. ¿Algún otro comentario más, Maite, sobre esta descripción del juego? Si no, pues nos da tiempo de ver un juego más. Está este de defensa de torre o Night Escape. Muy bien, sí, efectivamente detallarlo más, Maite. ¿Alguien más? ¿Alguien más que diga yo revisemos, que tengan dudas? Si no, pues entonces yo escojo alguna. Vamos a abrir este que se publicó primero. Entonces, el equipo Hashing Soft. Nombre, pues todo está en desarrollo. Ideas. El juego será de defensa de torres, donde los enemigos siguen un camino predeterminado para llegar a la base del jugador. Los enemigos saldrán de un lado del mapa para llegar a la base del jugador, donde estas oleadas se separan en rondas. La base con cierta cantidad de vida. Si un enemigo llega, la base pierde vida. En algunos niveles, el objetivo será sobrevivir las rondas y en otros, derrotar a un jefe. En vez de controlar un cursor, el jugador controla un personaje en el área de juego. Este personaje cuenta con una barra de vida, una cierta velocidad y algún tipo de ataque. Cuando la barra de vida del personaje llega a cero, este pasa a un estado de recuperación, donde el jugador tiene que esperar a que se recupere para volver a tomar el control del personaje. El jugador puede poner torres con distintas características en ubicaciones designadas. Las torres son autónomas del control del jugador y poseen una barra de vida, velocidad de disparo, daño, etc. Las torres pueden ser mejoradas. Cuando una torre llega a cero en la barra de vida, esta entrará a un estado deshabilitado donde dejará de disparar. El jugador la puede reparar cuando no haya enemigos en el mapa. Los enemigos tendrán distintos movimientos y patrones, además de que cada uno cuenta con su barra de vida, velocidad, daño, mecánicas, etc. Al derrotar a un enemigo, este soltará recursos que ayudarán al jugador a construir torres y mejorarlas. En las ideas está bastante interesante también el juego. Se escucha también un juego que puede tener o que deba de tener también un conjunto de reglas bastante bien estructuradas, reglas y procedimientos bastante bien estructurados para hacer este balance entre cómo las acciones de cada una de los jugadores, o en este caso también de las torres, pues impacta en lo que va ocurriendo. Entonces, en este juego, por supuesto, se vuelven centrales este diseño y diseño cuidadoso de los distintas reglas. Objetivo: llegar a cierto número de rondas o vencer al jefe del nivel. Mm, Aquí no me queda muy claro qué es este jefe del nivel, porque más bien me quedaba claro que me entendía como que eran estas cuestiones de tomar la base del otro, pero ya si andan por aquí nos lo podrán aclarar.
y no dejar que se metan enemigos a la base. Si la base llega a 0 de vida, el jugador pierde. Entonces sí, o sea, yo como que lo entendí en términos de tomar la base de la otra, del contrincante, más que como tal un jefe de nivel, pero no sé. En algunos juegos de defensa de torre que he jugado, algunos niveles tienen como objetivo vencer a un jefe que aparece al principio o al final. Entonces ese nivel acaba cuando lo derrotas. ¿Ok? Pero ese jefe al que te refieres, ¿está asociado a la base o no tiene que ver con la base? Porque entonces tú estás defendiendo tu base y los enemigos están intentando tomar tu base, ¿entiendo? Eh, Dice acá, es una forma de no aburrir al jugador con el mismo objetivo o evitar la monotonía. Sí, eso sí puede ser como una versión alternativa, pero, o sea, en este momento todavía no me queda tan claro esa relación del objetivo con los niveles. Ok, esa parte no la hemos discutido bien porque puede ser que el jefe solamente haga presencia y invoque enemigos. Sí, me parece bien. O sea, es que a lo mejor lo que puede suceder es que estos jefes van apareciendo en algunos puntos específicos, ¿no? No necesariamente en cada batalla. Yo he jugado de ese tipo, entonces sí he visto rondas de boss. O también que el jefe se vaya acercando a la base, si llega a la base ya directamente pierde el jugador. ¿Ok? Sí, sí, o sea, aquí principalmente yo creo que el punto es que quede más explícito cómo este jefe pertenece y se relaciona con los enemigos que aquí van apareciendo. Nada más es un poco el punto en esta etapa, porque creo que yo me imaginaba justamente que iban saliendo sus enemigos, se acercaban a la base, pero habría que describir de manera más completa cómo es esta relación con el jefe que aquí se menciona. Entonces, en juegos como este, pues nuevamente se vuelve fundamental, como lo que ya estuvimos discutiendo al inicio, los recursos y la parte de las reglas y procedimientos para que se vaya entendiendo cómo ocurren estas relaciones de los enemigos que atacan a las bases y las torres que están defendiendo el entorno. Porque aquí justamente hablan del nivel de vida del jugador, hablan del nivel de vida de las torres, y entonces aquí lo esencial es cómo ese nivel de vida va cambiando a lo largo del tiempo de acuerdo a los ataques. Entonces, ustedes primero traten de especificar de la manera más sencilla o considerando solo los recursos más sencillos, cómo hay esta afectación a las vidas del personaje y de la torre, y ya una vez que eso esté claro, pues entonces ya pueden avanzar a describir otras relaciones más complicadas y otros recursos para que se vea más clara esta relación del personaje con la interacción de los recursos. Y en este caso, por ejemplo, regresando nuevamente a la pregunta de Maite acerca de cómo se ven los procedimientos en prototipo físico. Pues aquí son más claros porque justamente de alguna manera en el prototipo físico lo que podemos ver es, mira, entonces en este punto, un poco como lo que pasa hasta inclusive lo pueden simular como lo que pasa en juegos tipo Risk, donde a partir de los dados se puede agregar un poco de aleatoriedad o un poco de suerte para ver la relación
de lo que está sucediendo en la batalla. Entonces, se agrega un elemento que no va a existir como tal en el juego, que son los dados que tiran las personas, pero ese elemento está asociado a la forma en que ustedes definan las reglas que ustedes buscan que sí afecten, que sí sean reales. Por ejemplo, lo que muchas veces ocurre en en un videojuego es que ustedes enfrentan dos recursos, ¿no? Ya sean una persona, ya sean tropas. ¿Y qué hace que uno le gane al otro? Muchas veces está en términos de la cantidad de daño que puede recibir por interacción. Entonces, se asume que, por ejemplo, como pasa mucho en estos como en juegos de clanes, pues lo enfrentan a los personajes y las propias cualidades hacen que empiecen a intercambiar ataques o los ataques ocurran de manera simultánea y lo que hace que uno le gane al otro simplemente es el daño que produce y el daño que el otro recibe por iteración o por golpe, llamémosle así. Y entonces en ese caso los procedimientos pues son relativamente simples porque nada más es ir aplicando las reglas de daño y de ataque y daño para ir viendo cómo va variando este nivel de vida hasta que alguno de los dos pierde. Entonces en ese caso el procedimiento no usa ningún elemento aleatorio, simplemente es los enfrento y en cada interacción, entonces uno hace un ataque y recibe un daño, y así sucesivamente hasta que uno de los dos muera. Pero en otros juegos sí hay un cierto factor allí de aleatoriedad que le puede hacer que estas batallas específicas generen un resultado según la suerte que pueda tener un jugador. Entonces eso es lo que ustedes tendrían que pensar en este tipo de juegos, que identifiquen si solo se va a basar entonces en las cualidades de ataque y defensa de uno, pues entonces simplemente en un juego físico es más fácil verlo, ¿no? Porque entonces pueden poner otra vez en físico las barras de ataque y de poder y entonces van intercambiando estas fichas hasta que alguno de los dos muera, sin tener que implementarlo físicamente. En nuestro caso sería una maqueta de un mapa y nosotros vamos poniendo las torres y enemigos para simular un nivel. Efectivamente, con esto, como un juego como estos es muy clásico que se pueda representar, entonces como una maqueta donde ustedes van poniendo las torres específicamente, donde ustedes definen con base en qué se toman las decisiones de poner una torre y con base en qué se van moviendo los enemigos, más los enemigos que se supone que controla la computadora. Los que mueve el jugador, pues esos los moverá el jugador cuando estén haciendo la actividad. Pero las reglas y los procedimientos son los que van a decidir qué sí puede hacer el jugador y qué no puede hacer el jugador. Habrá a lo mejor movimientos de las piezas o lugares donde no puede colocar las piezas por las reglas que se definan en el juego. Y eso es lo que ustedes tendrían que estar trabajando para aclarar qué se permite y qué no. Por eso, nuevamente, regreso, vayan pensando en estos dos elementos como parte fundamental de lo que sería su juego. Eh, ¿Cuál era el procedimiento y las reglas? Ah, esa es una estupenda pregunta. Y para poderlo explicar, acuérdense que también están por ahí los videos y ahí hablamos de más ejemplos, pero justamente yo en la, casi para terminar esas clases les decía, entonces, ¿cuáles son las diferencias entre un procedimiento y una regla? Entonces, estoy abriendo la presentación para usarla de apoyo y poderlo mostrar con la presentación. Entonces, ahí va, abriendo. Ok, vamos.
cuando hablábamos de los elementos básicos y ah, ok, ahí está. Entonces, discutimos y mencionábamos que los procedimientos son las acciones que el jugador puede hacer para alcanzar sus objetivos. Y por eso decíamos que los procedimientos nos dicen qué hace el jugador, cuándo lo hace, dónde y cómo, que es lo que ahora yo preguntaba en este juego. ¿Dónde sí puedo poner una torre? ¿Qué movimiento sí puedo hacer y qué movimiento no puedo hacer? Y para ilustrar este ejemplo de las reglas, también decíamos que, digo, de los procedimientos, veíamos el ejemplo de nuestro control de nuestro dispositivo de Nintendo. Y lo que nosotros decíamos es que nosotros generábamos, presionábamos un botón y ese botón tenía un impacto en el mundo. Por ejemplo, presionábamos el botón A y en el caso de Super Mario Bros., pues esto genera un movimiento específico. Presionas B y puede generar otro movimiento en particular. Pero entonces, ¿qué pasa con por ejemplo, el juego, el botón de Start? ¿No? Ese es el ejemplo clásico. El juego Start en el contexto de inicio, pues arranca el juego, pero en el contexto de cuando el juego está corriendo, pausa el juego. Entonces, eso nos dice qué cosas, regreso nuevamente aquí a la pregunta, digo, a la diapositiva anterior, nos dice qué, qué puede hacer, cuándo y dónde, y cómo y también entonces cómo lo va haciendo. Entonces, ¿cuáles son estas acciones y qué impacto entonces tienen? Y por eso hablábamos de los procedimientos de acciones de inicio, de progresiones de la acción y acciones especiales. Entonces, esto precisamente son los procedimientos acerca de considerando los videojuegos, ¿no? Básicamente, entonces, pensar en términos de qué hace el jugador, cuándo, dónde y cómo lo hace. Y entonces dirán, bueno, pero entonces eso no son las reglas. Y lo que dijimos para las reglas es que nos dice cuáles son las acciones válidas, nos define los objetos y los conceptos del juego. Y por eso poníamos este ejemplo donde ponemos a un personaje, el concepto como tal lo denominamos entonces bárbaro, por ejemplo, como en este caso. Y decimos que a partir de estas propiedades de daño por segundo, de vida, o puede ocurrir esta interacción que hace un momento mencionaba, ¿no? Cuando se enfrentan dos personajes y están interactuando y uno puede perder o ganar. Entonces, el concepto de la vida de uno de estos personajes, pues surge de las acciones, del daño que puede recibir, de lo que puede y cuánto tiempo puede recibir este daño. Y entonces, los conceptos surgen a partir de estas reglas que definen cómo se interactúan con los juegos. Y entonces, por eso mencionábamos que precisamente, inclusive cuando hablábamos de mejoras, y por eso es importante este concepto de que van surgiendo, ¿no? Entonces, yo puedo mejorar, yo creo el concepto de mejora en un juego a partir de las reglas que definen cómo los personajes suben de nivel. Así que es importante que eso lo tengan presente. Y listo, entonces, con eso estaríamos concluyendo la clase de hoy.